Buenas. En esta sección vamos a ver, entramos a la lección número 6 del curso Aprendemos la lengua Bribri. Anteriormente veníamos viendo temas de frases de socialización y también viendo los de los pronombres personales, acentos, etcétera. Para esta sección vamos a compartir sobre vocabularios y usos frecuentes en los textos, ¿verdad? La lección esta abarca los vocabularios. Aquí le voy a dar unos vocabularios y su significado para que podamos después realizar oraciones. Por ejemplo, dice aquí Wambrook. Este Wambrook, vamos a quitarle la A para decir Wambrook porque aquí está Wambarok. Aquí Wambarok, pero le podemos escribir Wambrook también, ¿verdad? Entonces, Wambrook es hacer. Cuando vemos que es hacer, nos damos cuenta que, vamos a ponerle un colorcito más oscuro, Wambrook, hacer, pero es en forma general, y es una forma, no es formal, o sea, menos formal. Cuando tenemos un, que es la forma general, más formal es unk. El término unk es hacer. Yawuk también es hacer, pero aquí dice enyawuk, estudiar, aprender, formarse. Eso significa la palabra enyawuk, estudiar, aprender y formarse. Añiyuk, estudiar en conjunto. Yuk es beber. Kimuk, ayudar. Kinuk, esperar. Vea que aquí es con M y aquí es con N. Kimuk y el otro es Kinuk. Chiriuk, molestar. Chukuk, comer, ¿verdad? Comer cualquier cosa en general. Capugua, dormir. Aquí es capacua. Capacua es querer dormir. O cuando uno dice tengo sueño. Llega Pacma, yo tengo sueño. Shkuk, caminar, oír. Shkak, querer ir. Shkuk, urkin, ir al baño, literalmente ir afuera. Arichuk, leer. Tuk, cantar o escuchar. Knebruk, trabajar. Kapakuk, conversar. Tunuk, correr. Enuk, descansar. Krutuk, bailar. Ushkruk, barrer. Kapi, yuk, tomar café. Yekpo, arituk, leer un libro. Inuk, bola agua, jugar con bola. Estos son los vocabularios que debemos ir familiarizándose con ella. Tocheque, cucu, cucu. Expresiones frecuentes. Vamos a bajarlo un poquito para ir analizándolo por paso. Tocheque, cucu, cucu. Expresiones frecuentes. Aquí hay una primera oración que dice Iwambru Betso. ¿Qué estás haciendo? Como estamos el término Wambru, que no es correcto, es es una oración de manera informal. Entonces decimos, ¿qué estás haciendo? Y un beso, ¿qué estás haciendo? La más formal, y un beso. Mishka Tsiru, aquí dice Tsiru, pero es Tsiru. Mishka Tsiruyo, vamos a tomar o beber cacao. Mishka Broyu, vamos a tomar chicha. Je de briwa, yo tengo hambre. Jer, no, perdón, je ersina, tengo sed. Jetso enyo bribriwa, estoy estudiando bribri. Je kawata enyo bribriwa, tengo que estudiar bribri. Je kinu tir
espéreme un momento. Yer betrim, aquí dice va, pero lo vamos a escribir con el pronombre personal be. Disculpen. Ye kawuta, ye mikimu. Ye kawuta, ye amikimu. Tengo que ayudar a mi mamá. Mishka chukuk, vamos a comer. Mishka diyuk, vamos a tomar agua. Ya tengo frasecitas cortas aquí. Luego voy a continuar con esta. Oración negativa. No sé si se acuerdan que habíamos visto el verbo so. Cuando digo, eso se usa en oración afirmativa. Y la negación de so es keko. Entonces pasa a ser una oración negativa. Por ejemplo, keko, no estar o no haber. El significado de keko a la hora de formar una oración. Dice textualmente, en la oración negativa, el verbo so cambia a que a kun, solo a kun, ¿verdad? Y debe concluirse incluirse la negación oracional. ¿Qué? ¿Por qué negacional? Porque esta es la que dice que no. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Sa keku daweye, nosotros no estamos enfermos. Kar uraki du keku, en la rama no hay pájaros. Aguapa, kekutsuk, los médicos no están cantando. Yeria keku kami, vamos a acercar este keku para no dejarlo separado. Todas las palabras keku lo dejamos juntos. Entonces decimos yeria keku kami, el cazador no está lejos. Este kami es lejos. Tsuk, cantar. Car árbol. Yeria cazador. Yeria keku kami eta. El cazador no está lejos, no estaba lejos, porque este eta era que no estaba en tiempo pasado. Y yeria keku kami en tiempo presente, no está lejos. La negación oracional que puede aparecer al principio de la oración o en intermedio como lo estamos viendo aquí. Vea que él está antes de kun, para que sean los dos juntos, dice keku, pero esta que puede ir antes o en el medio como está en la frase. Por ejemplo, sa keku daweye, que ve que el estante aquí está primero el pronombre personal sa, luego keku. El que está junto con kun. Pero aquí vamos a hacerlo diferente. Que sa kun, aquí se separa. Primero la oración negacional, luego el pronombre y luego este kun es del verbo so, no está. No está. Daweye, nosotros no estamos enfermos. ¿Por qué nosotros? Porque acuérdense que el pronombre personal es sa. Voy a ponérsela en rojita para que tengan, que identifiquen más que todo los pronombres personales. Los pronombres personales siempre hace sa, que quiere decir nosotros. Ok. Aguapa keku tsuk. Aquí, aguapa keku, aquí keku está junto, pero aquí si lo puedo hacer de esta manera. Que aguapa kutsuk. Ok, ya tenemos que aguapa tsukuk. Los médicos no están cantando. Aquí, yeria, ya vimos que yeria es cazador. Ok, yeria keku kami, el cazador no está lejos. Que yeria kukami, el cazador no está lejos. Aquí lo que tenemos que ver es la palabra keku cuando están juntos y cuando se separan. Se separan únicamente cuando el que, la negación oracional va al principio o va junto con ku, pero en medio de la oración. Tener presente eso. Y maiche, hacer. ¿Cómo se dice hacer? En Bribri hay varias maneras de decir hacer. ¿Verdad? De decir la frase hacer. Ya conocíamos alguno anteriormente. Por ejemplo, wambruk, hacer en general, que es la menos formal. Uk, que es hacer y es la más formal. En el diálogo de esta lección aprendimos que, por ejemplo, aquí pues aprendimos, pero es aprenderemos cómo usar las frases. Caneo, hacer más concreto algo. Ok,
Kneu es trabajar algo, hacerlo más concreto. Literalmente hacer trabajo. De cané, de esta palabra kneu viene de cané, que es trabajo, y hacer. Entonces, hacer un trabajo. Pero es distinto de trabajar, que se dice knebro. Knebro es trabajar. Pero aquí en esta palabra kneu es hacer un trabajo en específico. Algo que tengo que hacerlo de manera más concreta. Además tenemos la forma de pronunciar la palabra hacer. Estamos con cómo se dice hacer en Bribri. Yawok. Este yawok es hacer, ¿verdad? Aquí vemos que significa hacer también. Vamos a ver dónde, porque estamos con esta palabra hacer. ¿Cómo se dice hacer? Entonces vamos encontrándole el significado. Yo puedo decir wambru, yawok, keneu, y hacer más concreto es yawok. Con el pronombre reflexivo yawok, vea que es y yawok, es del verbo, ya lo vimos, se forma el verbo, perdón, el verbo formar, formarse. Por ejemplo, si una persona está estudiando, dice, jetso enyu, yo me estoy formando. Entonces aquí se forma el verbo de yawok. Entonces dice aquí, enyu literalmente es hacerse a sí mismo o formarse. De este verbo se deriva la palabra enyu. El estudiante por ejemplo, enyu-bra, aquí enyu-bra es estudiante, porque ¿qué es un estudiante? Es aquel que se está formando. Aquí dice, y se-yu-bra es profesor. ¿Por qué se? Porque se es pronombre personal nosotros. Entonces digo, el que nos está formando sería el profesor. Se-yu-bra profesor, o si no, yu-bra nada más profesor. Y enyu-bra es estudiante. Ok. Iweikie, el nombre del verbo infinitivo. Iweikie. El infinitivo de los verbos termina en K. Cuando termina en K, todos los infinitivos terminan en esta frase. Por ejemplo, que es hacer, kaneu, trabajar o hacer, wambru, hacer, y yewuk, hacer. Aquí tenemos todo el verbo hacer, ¿verdad? Aquí el verbo hacer y todos terminan con K, el infinitivo K. Algunos verbos llevan un sufijo después de K. Por ejemplo, shkuk. Aquí está acá al final. Dice shkuk, K, que es subir. Aquí cambia porque estamos hablando de subir. Entonces digo shkuk, K. Ya tengo shkuk aquí, que viene de shkuk, que es ir o caminar. La palabra shkuk es ir o caminar. Y K es arriba, en dirección hacia arriba. Entonces cuando digo shkuk, K es caminar hacia arriba o subir. Echokat, despedirse, que viene del chok, decir, y at indica separación, con el infinitivo del verbo que se puede construir el siguiente. En el progresivo, en el presente progresivo, con cho del verbo haber. Cho es del verbo haber. Y kaweta es del verbo deber. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí deber o tener que hacer algún trabajo que le corresponde, ¿verdad? Jetso ni mashtu. Ok, aquí está la oración. Jetso ni mashtu. Yekawata ni mashtu. Ok, aquí hay dos cosas. En una dice que yo estoy recogiendo peces. En una dice yo tengo que recoger peces. Jetso ni mashtu, yo estoy, del verbo cho, estoy. Jetso ni mashtu, yekawata, yo debo recoger peces. Aquí está. Yo estoy recogiendo peces, que la oración esta azulita que voy a dejar, ¿verdad? Para que la tengan presente. Y luego está la oración esta, debo recoger peces, que es yekawata ni mashtu. Además del infinitivo, sirve como complemento del verbo mik, que es ir. Ye mike, aquí mik es ir, pero para la hora de conjugar se dice ye mike ni mashtu, yo voy, este mik
o Mike es del verbo ir, entonces je Mike ni mashtuk, yo voy a recoger peces. ¿Ves? Aquí está ese Mike es del verbo ir, por lo tanto lo voy a conjugar como yo voy. Cuando ya tenemos estas frasecitas, ya podemos construir oraciones. Por ejemplo, voy a enseñarle a realizar una frase con los verbos que vimos anteriormente. Tenemos que so es estar, tenemos que yo o wambrug es hacer, y tenemos también que los verbos como por ejemplo inu, yeria, bueno ya escribimos que yeria es un cazador, ¿verdad? Yeria, vamos a hacer la oración, una letrita más grande para que puedan verla bien. Ok, voy a decir yeria, vamos a ver, yeria. Ok, yeria cho, ya vimos que era capacu, ¿verdad? Bueno, como yo sé que yeria es cazador, digo yeria cho capacu. Ok. ¿Qué está haciendo Yeria? Yeria está conversando. Ok, Yeria talk capacu. Dijimos que Yeria es el cazador o un cazador. Entonces digo, el cazador está conversando. Ya tengo la primera oración, porque siempre tengo que darme cuenta que este cho es del verbo estar, por lo tanto voy a decir que está. Yeria cho capacu. Ya tengo que Yeria es cazador, no se me olvida. Ahora voy a hablar de pescar. Bueno, yo, que es pronombre ye, mi que del verbo ir, ¿verdad? Ya vimos el verbo ir, que es mi. Entonces digo, a la hora de conjugar, ye mi que, ni ma criu, ni ma criu. Muy bien. Ni macrio, yemiki, ni macrio. Esto quiere decir que yo voy a pescar. Algo que tenga que ver en el centro educativo. Bueno, voy a decir que yo estoy escribiendo en la pizarra. O no digamos yo, sino vamos a decir una estudiante, Lorena, escribir, ¿cómo se dice? Entonces, stuk, pero no voy a, como digo, jet puesto, pizarra aquí. Entonces digo, chavo stuk, chavo, que es letra, stuk, pizarra, king, king es posposición en, entonces digo, pizarra aquí. Entonces, ¿qué es lo que dije aquí? Bueno, digo que Lorena está escribiendo en la pizarra. ¿Ves? En la pizarra. Aquí está Lorena. Está escribiendo. Recuerde siempre cho. Ok, lo habíamos visto la vez pasada. Entonces digo Lorena cho. Y tu pizarra aquí. Luego tenemos la oración negacional, que es queco, que nos podemos también coordinar para hacer la oración de la siguiente manera. Digo, el servicio sanitario está cerrado. Entonces digo, como es un servicio sanitario, entonces puedo usar el orinal, por decirlo específicamente. El orinal está cerrado. Char, we, wo, wotetir.
Wutetir. Charwe so wutetir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, charwe es orinal. El orinal, mayúscula, el orinal está cerrado. La cocinera, vamos a hablar de la cocinera. La cocinera no, la cocinera está cocinando. No, vamos a decir, en el comedor hay comida. En el comedor hay comida. Chuco. Chucowe. Ah. Vuelta, repito, chucucho. Aquí hay una repetición de palabras. Por ejemplo, chuco es comida y hue la estructura. Por lo tanto, ya no vamos a decir comida en este chuco, nada más comida porque está la estructura aquí que es hue. Entonces digo, en la cocina, esta palabra en la cocina, so del verbo haber o estar, ¿verdad? Entonces digo, chucuwea, chucucho, chucuwea, chucucho. Hay comida en el comedor. Ok. Quiero convertir esta oración en una oración negativa. Le digo, chucuwea. Chucuwea. Otra vez, chucu. Queco. Chucuwea, chucu, queco. No hay comida en el comedor. Ya tenemos chucuwea, chucuqueco. Así sucesivamente vamos practicando con lo que se le va indicando. Aquí vamos a ver Imao, vamos a dejarle una práctica. Imao, práctica. Convierta, debe convertir esta oración recuerde que ahora titipa, cuando yo lo escribo ahora titipa, estamos hablando de niños, pero como el sufijo pa indica plural, entonces yo digo que los niños están jugando. José toca neuro, José está trabajando. Yo lo que quiero es que me convierta en la oración en negativa. María cho dati squawk. María está lavando. ¿Verdad? Entonces siempre voy a usar el término cho, que es está. Entonces digo dati squawk. Muy bien. María cho dati squawk.
Vamos a decir que mi abuelita, ye, muy que, cho, sibocho, que es rezar. Sibocho quiere decir rezar o, sino orar. Y tenemos también que ye hará so y ñu, que es llorar, ¿verdad? Entonces digo que el niño, o aquí dice ye hará, es mi hijo o mi niño está llorando. Entonces aquí lo que van a hacer es convertirme esta oración en oración negativa, usando la frase queco, ya sea antes o en una oración negacional junto con la palabra que y con, para que lo tengan presente, que esta es una práctica que con base a lo que yo expliqué me van a hacer esta práctica. Y dejamos por finalizada esta lección del día de hoy para que podamos ir practicando cómo formar frases cortas. Cuando ya formamos las frases cortas con los vocabularios que yo les entregué que deben estudiar, entonces es más práctico hacer una oración más extensa, pero vamos a empezar con las frases cortas. Para la próxima lección hacemos más práctica.